El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo, mediante las cuales los nutrientes que llegan a ellas desde el exterior se transforman. La ruta metabólica es una secuencia ordenada de reacciones en las que el producto final de una reacción es el sustrato inicial de la siguiente. Los metabolitos son los compuestos intermedios de la ruta metabólica. Y por último, el anabolismo, que es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales, a partir de compuestos sencillos, orgánicos o inorgánicos, se sintetizan moléculas más complejas. En el catabolismo de los glúcidos distinguimos tres etapas. La primera es la glucólisis, que tiene lugar en el hialoplasma. La segunda es el ciclo de Krebs, que tiene lugar en el matriz mitocondrial. La tercera es la cadena respiratoria, que tiene lugar en la membrana interna mitocondrial. La glucólisis consiste en una secuencia de 10 reacciones catalizadas por enzimas específicas mediante las cuales la glucosa se degrada transformándose en 2 moléculas de pirúvico, desprendiéndose 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. La glucólisis consta de 2 etapas, la etapa preparatoria y la etapa de degradación. La etapa preparatoria o de activación son 5 reacciones, en la que la glucosa se fosforila y fragmenta dando 2 moléculas de gliceraldehído 3P. Se consumen 2 ATP. La etapa de degradación, en la que la primera etapa se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3P y se produce una oxidación mediante la cual se forman 2 NADH más H+, y 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que dan 4 ATP. En este proceso partíamos de una glucosa, 2 NAD+, 2 ADP y 2 fósforos, y hemos obtenido 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 2 NADH más H+. Tras esto tiene lugar una etapa previa al ciclo de Krebs. El ácido pirúvico entra en la mitocondria y experimenta una descarboxilación oxidativa en la que se transforma a ácido acético y una molécula de carbono. El pirúvico se oxida a acético y un NAD+ se reduce a un NADH más H+. El ácido acético se une a una molécula de coenzima A formando el acetil-CoA. El ciclo de Krebs es un conjunto de 8 reacciones que tienen lugar en la matriz mitocondrial. El acetil-CoA es la molécula que se incorpora en el ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica en la que se oxida una molécula de ácido acético hasta 2 de CO2, obteniéndose nucleótidos reducidos y ATP. El ciclo comienza por la degradación del ácido acético con una molécula de ácido oxalacético de 4 átomos de carbono, para dar lugar a una molécula de 6 átomos de carbono, que es el ácido cítrico. El ciclo continúa con una serie de reacciones químicas encadenadas en las que se liberan 2 CO2, una molécula de ATP, 3 NADH más H+, y un FADH2. Al final del ciclo se regenera el oxalacético. Con esto llegamos a la tercera etapa, la cadena respiratoria, que tiene lugar en la membrana interna mitocondrial. Se transportan los electrones que se liberan en las oxidaciones hasta el oxígeno, que es el aceptor. Está formado por 3 complejos enzimáticos, el complejo 1, el 2 y el 3, colocados según su potencial redox. Los electrones pasan de unos transportadores a otros mediante reacciones de óxido-reducción. El que cede electrones se oxida y el que los capta se reduce, por lo que se libera energía. El NADH y el FADH2 captan electrones que son transportados hasta el oxígeno, que se reduce. La cadena se inicia cuando el NADH y el FADH2 ceden electrones a la molécula de la cadena, que se reduce mientras que el coenzima se oxida. Según la hipótesis quimiosmótica de P. Mitchell, se bombea hidrógeno con la energía liberada a través de los transportadores localizados en los 3 complejos, desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Como la membrana es impermeable a los hidrógenos, se acumulan en el espacio intermembrana de la matriz a través del ATP sintetasa. Este flujo de hidrógeno libera energía que aprovecharán los complejos para fosforilar ADP y sintetizar ATP, recibiendo el nombre de fosforilación oxidativa. Con esto, por cada NADH que cede electrones a la cadena, obtenemos NAD+, 3 ATP y una molécula de agua. Por cada FADH2 obtenemos FADH, 2 ATP y una molécula de agua. Para finalizar, en esta imagen podemos ver el balance energético del catabolismo de la glucosa en condiciones aerobias.